Okay, so lo otro es que eh, uno de los puntos más importantes que tenemos es el Tratado de Ramses II con los hititas. Fue el tercer faraón de la dinastía número 19, esta fecha, que afirmó haber obtenido una victoria decisiva sobre los hititas en la batalla de Kadesh y utilizó este acontecimiento para mejorar su reputación como un gran guerrero. En realidad, la batalla fue más un empate que una victoria decisiva para cualquier de los bandos, pero dio lugar al primer tratado de paz conocido en el mundo, en el 1258 antes de la era común. Ahora, esto es muy relevante porque no hay mención alguna. Imagínense, aquí está Egipto, esto es la tierra de Israel, y acá está todo esto. Imagínense que esto es Egipto y aquí está Israel, ¿ok? Eh, la tierra de Canaán, en realidad estamos hablando esto es de los filisteos. So, la tierra de Canaán, básicamente el área de Judea, el centro de Israel, pero los hititas están acá arriba y están haciendo presión hacia el sur, pero no entran ni tan siquiera cercano a Israel. Están por acá en Kadesh y por acá está Biblos, ¿ok? Y este es el Mediterráneo, esto es agua y esto aquí es Egipto. Y el dominio de Egipto llega hasta aquí aproximadamente, hasta acá, a lo que es hoy el Líbano y parte de Siria, que es al norte de lo que hoy es el Estado de Israel. Y debido a la batalla que hubo aquí en Kadesh, hubo un tratado de paz. Sin embargo, si hubiese sido cierto que Egipto hubiera perdido, la población total de Egipto, aproximadamente entre 1,5 millones a 2 millones de personas, el texto bíblico nos afirma que 600.000 hombres que podían pelear, salieron de Egipto y que conquistaron acá a Jericó, Ai, todas estas regiones, todas estas ciudades, al mismo tiempo que los hititas y los egipcios entraron en conflicto, que eran grandes ejércitos. Definitivamente eso nunca pasó, esto, ¿ok? Porque hubiese mención de que había un problema o de que hubo un problema con un pueblo llamado Israel. Israel ni tan siquiera realmente existía. La primera mención que tenemos, no como una nación, sino más bien como un estado independiente, es aún después de Ramses, con Menerta, right? So, eso es muy, muy importante. So, tenemos que ver entonces cómo es que el relato bíblico presta de varios eventos que sí hay que aceptar que algunos eventos, como por ejemplo los Hyksos, que sucedió mucho antes, la dinastía número 15, imagínense, que
eran guerreros militares que fueron expulsados y hubo una ciudad llamada Avaris que quedó desolada y luego se volvió a poblar, pero a lo mejor eh, el que creó esta historia, esta narrativa, probablemente prestó de varias historias y hoy la clase es de eso. Vamos a ver varios préstamos. A mí más que préstamos me gusta usar la palabra eco. Son ecos que pudieron haber sido utilizados para construir durante el tiempo de la monarquía una narrativa que va después a tener varias redacciones y capas, layers, ¿ok? Layers de, de editaje y de composición hasta que hay un producto final que se llama la primera Torá que conocemos, que algunos, casi todo el mundo le dice una traducción, pero vamos a ver por qué más adelante eh, esto como traducción no hace mucho sentido. So, vamos a ir trabajando todo hacia, hacia ese punto. Bueno, aunque se la asocia habitualmente con el faraón del libro bíblico del Éxodo, no hay ninguna prueba histórica o arqueológica. Y otro asunto que es muy difícil de digerir. Por ejemplo, aquí tenemos la tierra de Canaán y hemos dicho que, hemos dicho que aquí en Judea es donde se establece mayormente esta área de Judea, la tierra de Canaán, ¿no? Vamos a poner desde Beersheba, desde el Negev, de aquí del sur, cerca de Gaza, hasta acá al norte. Ok, vamos a hacerlo de esa forma. E inclusive, si nos pegamos y vamos aún más hasta arriba, aquí hasta donde originalmente estaba Dan, tenemos acá a lo que después es Samaria, a Efraín y Manasés. Si, si buscamos arqueológicamente eh, alfarería, escritura, eh, estelas, monumentos, artefactos de armas, herramientas, no se ha encontrado absolutamente nada que sea significativo, que muestre la presencia de 600.000 hombres más mujeres, ancianos, niños, que suma la población casi total que tenía Egipto en ese tiempo. So, este número, ni aún reduciéndolo a 60.000 o a 6.000 personas, no se ha conseguido realmente presencia egipcia en lo que el texto bíblico menciona como la tierra de Canaán. ¿Ok? Así que eso es otro punto de peso en todo esto. Bueno, la fama de Ramses vivió 96 años, 96 años. No es que tuvo un reino de debilidad y tuvo más de 200 esposas y concubinas y 96 hijos y 70 hijas, a la mayoría de los cuales sobrevivió. Y su reinado fue tan largo que todos sus súbditos cuando murió habían nacido sabiendo que Ramses era faraón y hubo un pánico generalizado de que el mundo terminaría con la muerte de su rey.
Su nombre y sus logros quedaron escritos de un extremo de otro a otro de Egipto y prácticamente no hay ningún sitio antiguo en Egipto que no mencione a Ramses el Grande. So, afirmar, afirmar que este fue un tiempo de debilidad, no, fue un tiempo de conflicto, porque estaba Nubia abajo, estaba Libia a la izquierda, estaba el ataque de la gente del mar. Entre ellos se creen que los filisteos eran parte de eso. Eh, Otros que hubo alianza con los amorreos y todos en contra de y los hititas, todos en contra de Egipto. Sin embargo, su reino se mantuvo y se firma este pacto. Eso es realmente casi imposible que eh, el éxodo haya sucedido durante esa fecha. So, Ramses era el hijo de Seti I y la reina Tuya y acompañó a su padre en campañas militares en Libia y Palestina, lo que soy, bueno, lo que se llamaba Judea y Palestina en el caso de Gaza y de las ciudades filisteas a la edad de 14 años. Y a la edad de 22 años, Ramses lideraba sus propias campañas en Nubia, que es el sur de Egipto, con sus propios hijos y fue nombrado cogobernante con Seti a los 22 años. Con su padre, Ramses emprendió vastos proyectos de restauración y construyó un nuevo palacio en Avaris, que es la ciudad que había sido abandonada cuando hubo la expulsión de los reyes cananeos. Eh, y los egipcios habían tenido durante mucho tiempo una relación incómoda con el reino de los hititas, lo cual es hoy Asia Menor, o diríamos cerca de Turquía, que había crecido en mucho poder hasta dominar la región del norte, al norte del dominio egipcio. So, bajo el reinado del rey hitita Supililuma I, Egipto había perdido muchos centros comerciales importantes en Siria y Canaán, y Seti I recuperó el centro más codiciado, Kadesh, en Siria. Pero el rey hitita Muwakkali II lo había recuperado, y tras la muerte de Seti I, Ramses asumió el trono e inmediatamente comenzó campañas militares para restaurar las fronteras de Egipto. Y esto es sumamente significativo. Es muy improbable que el relato bíblico del Éxodo haya tenido lugar durante ese tiempo y asegurar las rutas comerciales y recuperar de los hititas lo que sentía que le pertenecía por derecho. En el segundo año de su reinado, Ramses derrotó a los pueblos del mar en las costas del delta del Nilo. Según su relato, se trataba de un pueblo conocido como los Sherdán, aliados con los hititas. Y Ramses le tendió una trampa, así que los conquistó, es lo que quiero decir. ¿Okay? El resto pues lo pueden ustedes y está en el material escrito también. Bueno, si continuamos, Ramses y Avaris, en algún momento antes del 275, comenzó la construcción de una gran ciudad, Ramses, Casa de Ramses, en la región del Delta Oriental, cerca de la ciudad más antigua de Avaris. Ramses sería su capital y seguiría siendo un importante centro urbano durante todo el periodo ramésida. Esta ciudad de Avaris, en sí, en su origen, de aquí es donde la gran mayoría de los hicsos, que eran guerreros y eran cananeos, venían de Canaán, no eran israelíes, pero de, venían de Asia y venían del área de Canaán y fueron expulsados hacia la región de Canaán, pero no eran esclavos. ¿Ok? Eh, y esta ciudad quedó desolada y un palacio, pero esto sucedió dinastías.
Esto fue en la 15, en dinastía número 15. So, tenemos que contar 16, 17, 18, 19. Una cantidad de años muy fuertes. Eh, y durante todo el periodo ramesí era un palacio de placer y un complejo militar desde donde lanzaría campañas a regiones vecinas. Y no solo era una armería, un establo militar y un campo de entrenamiento, sino que estaba construido de manera tan hermosa que rivalizaba en magnificencia con la ciudad de Tebas. Y es posible, como sugieren algunos estudiosos, que Ramses fuera fundado y que su construcción comenzara por Seti I, porque ya era un centro militar en funcionamiento cuando Ramses II lanzó sus campañas en el 1275. Bueno, acá es un mapa de lo que les estuve diciendo. Aquí está la tierra de Israel y este era todo el dominio de Egipto, todo el dominio de Egipto. Aquí en el delta estaba Avaris, aquí, ¿ok? Eh, y Ramses, aquí está, si hoy en día, esto es el Estado de Israel, más o menos por aquí, así. Este es el estado, aquí está la altura de Golán, esto es el Líbano, ¿ok? Eh, acá está Siria, aquí está Jordania, acá está Jordania, ¿ok? Aquí está Eliad, Beersheba, Jerusalén está por aquí. Esta área aquí es Judea. So, esto realmente, a la luz de la historia, el relato bíblico, eh, es muy difícil de que sea considerado histórico. Y volvemos a los ecos. Lo que sí sucedió es que de acá, de toda esta área y de Canaán, se establecieron los Hicsos, lo cual es un nombre griego, griego. Pero en egipcio mayormente lo que significa eh, es, es extranjeros, los extranjeros del este, ¿no? Eh, y se adueñaron y gobernaron y adquirieron mucho poder, cosa que vemos ecos. La narrativa bíblica dice algo similar de que el faraón vio que los israelitas eran muchos y que los podían superar, por ende los vamos a esclavizar. ¿Ok? Eh, sin embargo, más adelante, en la segunda parte vamos a ver las fuentes extrabíblicas que hablan de esto, no solamente de los Hicsos, sino también de la expulsión de los Hicsos, y vamos a estudiar con fuentes lo que los historiadores nos dejan saber de esto, sus problemas y también sus aportaciones, ¿no? Porque en sí es un historiador hablando de lo que otro historiador dijo, y a veces hasta un historiador que dijo de lo que el otro dijo, pero a la hora de la verdad nos presenta elementos con los cuales como que podemos reconstruir al menos varias cosas y llegar a algunas conclusiones que hacen sentido. No necesariamente tenemos que tomar eh, algunos mitos que sabemos que son mitos, pero sin embargo, estos ecos definitivamente, a pesar de que esto no es históricamente posible, eh, vamos a ver que hay algunos elementos que se repiten en el texto del Éxodo, la narrativa bíblica,
y que pudieron haber servido como base, como fundamento para la construcción y el editaje y las capas eh, sobre la narrativa que vamos a ver en la Torá. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar ahí por el momento. Esto lo vamos a volver a retomar. Ahora, el origen literario del Nilo convertido en sangre. Ese es uno de los ecos. Vamos hoy a hablar de algunos ecos. El dios Ra, que es el dios principal, Ra, el faraón era hijo de Ra, el creador de todas las cosas, nacía cada mañana y moría cada tarde. Y la época de su reinado está atestiguada por un texto inscrito en uno de los santuarios encontrados en la tumba del rey Tutankamón. El texto también se encontró en las paredes de las tumbas reales y también se cree que la versión original de este mito pudo haber sido originado mucho antes. Probablemente en un año en el que el gran río Nilo no se desbordó y murieron miles de personas. ¿Por qué? Bueno, porque si no se desbordaba el río Nilo, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había trigo, no había alimento, no había pesca, eh, no había agua realmente para ganado y para los rebaños y pues por ende lo que sucedía era una hambruna. Cuando Ra envejeció, la gente se rebeló contra él y comenzó a conspirar para derrocarlo. Esto es un mito. Su falta de respeto por la deidad suprema lo enfureció mucho y decidió vengarse de ellos. E invocó a su ojo divino que se representa de esta forma, ¿right? Que a la misma vez representa a Horus y que también lo tenemos en la letra hebrea Ain, en la letra Ain, que significa ojo, que tiene el valor de 70 en esta letra, ¿ok? Ain. En la forma de la diosa Hathor, acompañada por 8 deidades primesianas del panteón de Ogdoada. Y también mandó a llamar a Geb, dios de la tierra, y a Shu, la personificación del aire seco del viento, a su esposa Tefnut, diosa de la humedad, el aire húmedo, la lluvia, el rocío, y a su hija Nut, la diosa del cielo. Uno de los consejos para castigar a la humanidad, quemándola con el calor abrasador. Sin embargo, cuando Ra dirigió su ojo hacia los humanos, la mayoría de la gente de la tierra corrió a refugiarse en las rocas y de ese modo logró escapar de su furia. Y frustrado, Ra convocó otra conferencia durante la cual los dioses decidieron que Sekhmet sería la mejor candidata para obedecer su orden y castigar a la gente. No hay ojo mejor que el tuyo para esta tarea, concluyó Nun, que salga como Hathor Sekhmet. Y Hathor hizo, hizo lo que se le ordenó. Ordenó a su ojo, Hathor, que se convirtiera en Sekhmet, la diosa leona, y le ordenó que diera una lección a los rebeldes. Sekhmet masacró a algunas personas y salpicó su sangre, y sin duda podría continuar con esa matanza maliciosa y destruir por completo el resto de la humanidad. Pero Ra no lo quería. Con su venganza contra los humanos, Ra solo quería darles una lección, pero definitivamente no exterminarlos. Era hora de actuar rápidamente para detener la matanza de Sekhmet. Y Ra ordenó al sumo sacerdote de su templo en Heliópolis que preparara 7,000 jarras de cerveza y las tiñera de rojo. Que esto es un mito mucho más antiguo que la Biblia nuestra, que la tradición bíblica hebrea. ¿Ok? Eh, mm, bueno, y esto es muy interesante porque esto es uno de los ecos
Aquí tenemos un mito, pero nos dice que el sumo sacerdote en su templo en Heliópolis preparó 7.000 jarras de cerveza y las tiñeron de rojo. Y una vez preparada la bebida embriagadora, parecía cerveza, se derramó sobre el suelo, de modo que pareciera un lago de sangre. Y la leona Sekhmet también supuso que el lago estaba lleno de sangre y sin dudarlo se abalanzó para beber y bebió demasiada cerveza teñida y se emborrachó. Y así es que la matanza terminó, emborrachándola con esa supuesta sangre que el Nilo se había transformado en sangre, pero era una especie de bebida alcohólica teñida de rojo. Bebió demasiada cerveza teñida y se emborrachó tanto que se olvidó de su misión asesina y cuando por fin recuperó el sentido de inmediato pasó a ser un león feroz para convertirse en la bella y benévola diosa Hathor. La humanidad estaba a salvo de nuevo. Para restablecer las relaciones amistosas entre los dioses y la humanidad, Ra declaró que el pueblo egipcio podía beber tanto como quisiera en las fiestas de Hathor, en la conmemoración de Hathor, la señora de la embriaguez. Escrito por A. Sutherland, redactor principal, señor, de ancientpages.com, que es un site de egiptología. ¿Ok? Pueden buscar este mito. Este mito lo vemos. Ok. Déjeme enviarle un mensaje a mi hermana. Ok, y me disculpa. Elizabeth, estoy en una clase, ya mismo te llamo. Eh, so, tenemos el caso de los Hyksos como primer eco, mucho antes de las fechas que se le ponen al Éxodo. Tenemos el caso de Avaris, que es la ciudad por este evento que queda desolada y de la cual se expulsa a muchas personas, a miles de personas, y los cuales se asientan en Canaán, que es parte de esto de los Hyksos. Y ahora tenemos que cuando hablamos de las plagas de Egipto, la plaga no sale del texto bíblico, es un eco muy parecido en ciertos elementos a el caso de la venganza de Ra, ¿ok? Y Sekhmet. Tenemos tres. Vamos a continuar para que veamos inter- qué interesante se pone esto. El otro, el otro, eh, el otro eco que tenemos, muy interesante, eh, que es antes estamos hablando de la historia de José. Eh, el éxodo viene posterior, pero es para que vean cómo todo esto se va trabajando. Es la historia de Potifar como un préstamo literario o un eco egipcio muy antiguo. Este es uno de los maravillosos mitos que se presentan a los antiguos dioses egipcios en la forma y característica de seres humanos comunes, pero con igual poder sobrenatural que los ayuda a mantener la justicia y el orden en el mundo. Y se cree que es una imaginación de un conflicto entre dos dioses menores que terminó felizmente por la reunión. Los héroes del mito son dos hermanos, o aquí tenemos dos hermanos, dos hermanos. En este caso son dos hermanos. El nombre del mayor es Anubis, mientras que el nombre del segundo es Bata. Y vivían juntos y se ayudaban mutuamente en el trabajo diario de la agricultura y el cuidado de los rebaños. Y Bata era responsable de cuidar el ganado y podía hablar con ellos y entender su habla hasta el punto de que dormía en el establo para cuidar a esos animales. Anubis estaba casado, que era el mayor, con una esposa muy hermosa
¿ok? Pero viciosa, que fue la razón del conflicto entre estos dos hermanos, entre Bata y Anubis. Un día Anubis y Bata fueron a plantar las semillas juntos, pero necesitaban más semillas y por lo tanto Bata regresó y le pidió a la esposa de Anubis que le trajera semillas. La mujer se negó a ayudarlo, fingiendo que estaba ocupada peinándose, y cuando vio los fuertes músculos de Bata quedó fascinada con él y trató de seducirlo, pero él la rechazó. So, ya ustedes saben por qué historia va esto. Cuando perdió la esperanza de tener lo que quería, le rogó que mantuviera lo sucedido en secreto y no le dijera a nadie sobre eso, y él se lo prometió. Como una especie de venganza de Bata que la rechazó y su miedo al castigo de Anubis, si él supiera la verdad, ella conspiró contra Bata, hiriéndose y tomando una medicina que lanzó, que la hizo vomitar. Cuando Anubis regresó a la casa y la encontró en esas severas condiciones, le preguntó sobre qué razón y ella le mintió diciendo que Bata estaba tratando de violarla cuando llegó de la granja y cuando ella lo rechazó, la atacó. Esto es muy similar a la historia de José. Anubis se enfureció hasta el punto de que tomó su lanza y se escondió en un lugar determinado en el establo para atacar a su hermano y matarlo. Y cuando el pobre Bata entró en el establo, una de las vacas le advirtió diciendo que Anubis se estaba escondiendo para hacerle daño y que debía tener cuidado, y otra repitió la misma advertencia porque él podía hablar con los animales. En ese momento Bata vio los pies de Anubis desde el lugar en el que se escondía y por eso huyó y rezó para que Ra Herakiti lo salvara de su hermano que quería matarlo por la falsa acusación maliciosa de su esposa. So, Ra Heraki ayudó a Bata separándolo de su hermano enojado con un gran cuerpo de agua y lo llenó eh, de grandes monstruos que mantuviesen o mantendrían a Anubis lejos de Bata. Y antes de irse, Bata trató de explicarle toda la verdad a su hermano, diciendo que su viciosa esposa fue quien la trató de seducirlo. Y cuando la desairó, ella trató de sembrar disensión entre nosotros como una especie de venganza. Sobata cortó sus pinos, los arrojó para que los monstruos del cuerpo de agua comieran, y le dijo a su hermano que iría al valle de los cedros y se quitaría el corazón, y lo pondría en un árbol de cedro y viviría como un hombre incompleto. Y si la flor era cortada, moriría. Dijo que si Anubis buscaba el corazón de su hermano durante 7 años y después de encontrarlo, lo colocaba en un vaso de agua y ayudaba a su hermano muerto a beberlo, volvería a la vida. Sobata le dijo a su hermano que cuando encuentre su cerveza hirviendo en la taza, debe saber que está en peligro y necesita su ayuda. Más tarde Anubis descubrió la malvada trama de su esposa y la castigó severamente por arruinar la buena relación entre él y su hermano menor al matarlo. Los dioses recompensaron a Bata, haciéndole esposa a una hermosa mujer que abarcaba los rasgos de las mujeres mortales, de las diosas inmortales al mismo tiempo. Bata ordenó a su esposa que se quedara en su hogar en el Valle del Cedro y que nunca lo abandonara, por temor a que el mal llevara a algún lugar remoto, ya que él, como un hombre incompleto cuyo corazón está a la punta de una flor de cedro, no sería capaz de protegerla. So, un día ella lo desobedeció y se acercó al mar, lo atacaba y ahí no veo lo que dice, pero él solo logró tomar uno de sus mechones y llevárselo a la orilla de Egipto, y el mechón de la divina esposa de Bata perfumaba el agua del río, las ropas del rey que se lavaba en esa agua. Y cuando el rey olió ese perfume encantador y encontró el mechón, preguntó por la mujer de tan celestial belleza y ordenó a sus soldados que nunca regresen sin él. Y los soldados encontraron a la esposa de Bata y se la llevaron al rey, quien de inmediato quedó
embelesado por su seductora belleza, y la mujer le dijo al rey que ella es esposa de un hombre cuyo corazón está puesto en la copa de un cedro, por lo que el rey ordenó que cortaran el árbol para deshacerla del esposo de esa mujer. De esa manera, Bata estaba en peligro y Anubis lo supo cuando encontró su cerveza hirviendo en la copa. Así fue tal como el valle de Cedro a buscar a su hermano y su corazón. Anubis encontró el cuerpo de Bata en su casa, mientras que el corazón y el cedro ya no estaban allí. Anubis buscó el corazón día y noche durante 3 años y finalmente decidió dejar de buscar. En el último día de búsqueda encontró un simple valle del cedro y decidió llevársela a casa como recuerdo. Cuando colocó esa valla, resultó ser el corazón de Bata y tan pronto como lo puso en agua, abriólo. Anubis ayudó a su hermano a beber el agua en su corazón y esto le ayudó a recuperar la vida. Anubis y Bata decidieron regresar a Egipto, donde su esposa vivía con el rey, imaginando que Bata estaba muerto. Y Bata planeó vengarse de su traidora esposa con la ayuda de Anubis y dijo que tomaría la forma de un toro enorme y notable, y Anubis lo llevaría como un regalo para él y el rey a su esposa, y fue recompensado tomando su peso en oro. Una mañana la esposa del rey pasó cerca del toro y escuchó la voz de Bata diciendo que todavía estaba vivo, en forma de toro, a pesar de su vicioso intento de cortar el cebo. Y en ese momento la esposa se enfureció y usó su encanto para hacer que su esposo matara ese buey y le diera el hígado para comer. A pesar de la admiración del rey por el buey, se dio el deseo de su esposa mientras mataba el toro. 2 gotas de sangre de Bata se sintieron cerca del palacio y con el paso del tiempo se convirtieron en 2 atractivos árboles de Persea que fueron admirados por el rey y su esposa. Y un día la reina vio los árboles mientras escuchaba la voz de su ex esposo, nuevamente diciendo que todavía estaba vivo en estos árboles. Inmediatamente ordenó que los cortaran y los usaran para hacer un encantador mueble en el palacio. Mientras cortaban los árboles, un pequeño trozo de madera del árbol que encierra el alma de Bata entró en la boca de la mujer hasta su vientre, y esto la dejó embarazada de un niño que ascendió al trono después de la muerte del rey. Un día el hijo llamó a sus consultores y le contó toda la verdad sobre su verdadero padre y la traición de su madre y sus intentos de matar a Bata. Confesó que él era Bata y su hijo al mismo tiempo, y la malvada madre y esposa confesó su pecado y fue condenada a muerte al final. Después de esto, el rey, hijo de Bata, recompensó excesivamente a su leal tío, que castigó a su esposa por su conspiración contra Bata, y trabajó duro para encontrar el corazón de su hermano en el valle del Cedro. Después de la muerte del rey, Anubis ocupó el puesto de rey en Egipto. Material tomado de otros hay de egiptología. Estos son historias, mitos, pero eh, los eruditos ahora están considerando eh, ecos, ecos. Eh, el material que vemos en la narrativa bíblica debe ser evaluado a la luz de estos ecos, ¿no? No estamos hablando de paralelismos en el sentido de decir esto es necesariamente así, pero definitivamente, como vamos a ver en esta clase y continuamos, las plagas narrativas en relación al Éxodo, eh, y aún en el libro de Génesis, la historia de los patriarcas, vamos a ver que estas historias y estos mitos tenían un propósito. Y, y no solamente que tenían un propósito, sino que aunque algunas de ellas tienen una estructura que vamos a hablar ya después del mundo griego, pero vamos a ver historias similares a esta también en el mundo griego eh, y en el mundo egipcio como ecos de unas posibles, no diría fuentes del todo, porque eso sería decir algo que no puedo probar, pero ecos.
de historias similares o que tienen elementos similares. Y no nos debe sorprender, porque los mismos eruditos, aún aquellos que defienden el Éxodo, reconocen que de alguna forma también las historias no solamente de Egipto, sino que de Babilonia, de acá, eh, como es, definitivamente se cree que si hay un pueblo, tiene normas, tiene algunas leyes fundamentales, similares al código de Hammurabi. eh, los sumerios tuvieron, en Ugarit hubo también leyes. So, hay leyes que son universales y hay otras leyes, igual que el caso de la circuncisión. Eh, Vamos a ver que lo más probable es que se tomó esa idea de Egipto, ideas de algunos elementos del sacerdocio, eh, la estructura del tabernáculo, eh, eh, el relato de la creación, el relato de los dioses como corte, en Elohim, hagamos, y ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. El texto bíblico no es ajeno a estos ecos y en algunos casos a estos préstamos. Si no lo es, entonces, ¿cuál es el problema de, de no considerar esto? ¿Ok? Y de no adentrarnos, como vamos a hacerlo más adelante, en la literatura griega, que habla y hace mención de Moisés y hace mención de que fue durante ese periodo, la República de Platón nos habla de que el elemento principal de una nación es dividirlo en 12 tribus. No tenemos en sí menciones fuera del texto bíblico, eh, en el contexto hebreo, las tenemos en el contexto griego. Antes de la Septuaginta, que es básicamente la primera Torá que vamos a tener. Esto lo vamos a evaluar y tenemos muchísimo material que cubrir sobre, sobre todo esto. Pero quiero ir sentando las bases de algunas cosas para que las estudiemos. Bueno, vamos a las moscas y las ranas en la narrativa de Éxodo y la realidad de estos en Egipto. Los antiguos egipcios sentían una profunda reverencia por las ranas, por el mundo natural, y una reverencia que los llevó a adoptar imágenes de animales como símbolos de lo divino y de la realeza. Las deidades egipcias, incluso las que tenían cabeza humana, solían tener una o más manifestaciones de animales, animales considerados sagrados para la deidad, que se le entregaba como ofrendas votivas y que eran representados en el arte. De hecho, casi todos los animales autóctonos de Egipto estuvieron asociados con una deidad en algún momento de la historia egipcia. También se evoca imágenes de animales como metáforas poderosas, escenas de Hathor disfrazada de vaca, mamantando al rey su ternero, ilustraban su papel como diosa protectora. La representación ferozmente maternal de Taweret como un hipopótamo protegía a las mujeres embarazadas y a las parturientas al evocar la imagen de un hipopótamo, madre salvaguardando a su cría. Cualquiera podía beneficiarse del poder de estos íconos, animales generalmente en forma de amuleto, incluso para una criatura tan improbable como la mosca, que es tan común. Los amuletos eran pequeños objetos hechos de diversos materiales y esto se le daba a los soldados en Egipto. Diversos materiales y a menudo ensartados en joyas que se creía que imbuían mágicamente a su dueño, vivo o muerto, de ciertos atributos o protección. Los llamados amuletos homopoyéticos eran objetos mágicos que dependían de la imagen de una criatura o sus partes, para protegerlo o empoderar al portador. Y uno puede imaginar fácilmente cómo se podía pensar que usar un amuleto de un león envalentonado
envalentonaba al portador, ya que envolver un amuleto de ojo en las ataduras de una momia le daría la capacidad de ver después de la muerte. Un amuleto era una liebre. De una liebre podría usarse para evocar velocidad, o un amuleto de un babuino para otorgar sabiduría a través de su asociación con el dios Thor. So, esto es tomado de una página también de egiptología antigua. Bueno, so, lo voy a dejar aquí porque luego tenemos, sí, lo voy a dejar ahí. La clase de hoy, eh, la, el propósito que tiene es presentar que los Hyksos, la historia de estos dos hermanos con la de Potifar, la importancia de las moscas, la importancia de las ranas, de lo cual vamos a hablar más. Las ranas eran sumamente importantes para el Nilo y cuando el Nilo no se desbordaba, eso era un caos. Y había una crisis enorme, se dependía mucho de las ranas. ¿Ok? Caso de las moscas, estos collares que ve aquí, ese collar se le otorgaba como un amuleto de valentía y de fuerza y de velocidad a los soldados egipcios. Tenemos el caso de estos dos hermanos de Potifar, tenemos el caso de la ciudad de Avaris. So, aquellos que defienden el éxodo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque buscan, buscan de alguna forma, el problema que tienen es la fecha, pero definitivamente en la narrativa del éxodo, y no solamente esto, hay más, pero quiero dejarlo aquí por esta clase. Estos van a ser historias y mitos que mucho más tarde van a servir como eco y como base, como fundamento. Ahora, para que esto sea posible, tiene que haber algo que se llama, hay una memoria colectiva, pero también hay una memoria intencional. Y las dos se utilizan y se estudian en medio de las metodologías históricas. No porque sean historias, son mitos, pero nos sirven, lo que se convierte en histórico es la utilización, el uso de estos elementos, el uso de estos elementos, pero ese uso también tiene un propósito. Las cosas no se escribían en medio de un lugar donde no había internet, ni había lápices para todo el mundo, ni libretas, ni máquinas de mecanografía. Era muy complejo y muy costoso y solamente una minoría muy pequeña de la población era la élite educada que podía llegar al conocimiento y a la capacidad de la escritura y mucho también de la lectura. Hoy lo damos por sentado de que el que sabe leer sabe escribir. La antigüedad no era así. ¿Eh? So, había gente que se le enseñaba las letras y lo que hacían era copiar, pero realmente no podían leer. Hoy asumimos que eso es ilógico, pero esa no era
no estamos hablando de escuelas, estamos hablando hasta el tiempo de los griegos, eh, eh, el sistema educativo, tal como lo visualizamos. No es que no hubo, sí hubo, pero hubo en clases, no era para el público, no era para el consumo popular. So, de eso vamos a estar hablando y vamos a hablar un poco más de eh, lo que se habla de la memoria colectiva. Por eso es que algunos prefieren llamarle ecos. ¿Por qué? Bueno, porque el eco no en sí es una especie de memoria colectiva, pero no es una memoria colectiva. ¿Por qué? Bueno, porque no hay algo escrito que la gente tiene la capacidad de leer y de recopiar y de diseminar, sino que es algo que se trata de sostener en el tiempo una historia que en muchas ocasiones no es historia, porque no es histórico, es una narrativa, un cuento, pero es mito, es mito. Y un mito fundamentado en probables eventos o para ilustrar una situación presente, se crea una historia, sin mencionar directamente los nombres eh, y los personajes, de characters de ese momento. ¿Okay? So, eso también lo vamos a hablar. Por ejemplo, algunos eruditos hoy bíblicos relacionan el libro de Josué con la reforma de Josías. ¿Ok? Algunos los hicsos con la historia del Éxodo, a pesar de que no tiene una conexión histórica. So, eso es lo que vamos a continuar estudiando. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les invitamos a que continúen en esta serie de 12 clases. Hasta la próxima. Les esperamos. Háblenle a otras personas para que nos apoyen y podamos seguir compartiendo esta investigación pues, con ustedes. Eh, es muy, pero que muy, muy importante. Así que hasta la próxima, el Moreliezer. Hasta nuestra próxima clase.